de envidiar en este momento el hecho de estar sentado entre dos personalidades tan importantes, profesionistas del derecho, con una amplia experiencia en estas cuestiones. Pero además, estar acompañado también por los demás compañeros, para mí es un privilegio y un honor que me hayan invitado a platicar brevemente sobre el tema que ya fue charlado por mis dos compañeras antecesoras, y que pues finalmente el ejercicio del derecho en el servicio público pues está muy claro, como ellos lo han manifestado. Todo lo que es la administración pública, para prestar servicios públicos, lo primero que se establece y se tiene que establecer es un marco jurídico. Desde ahí, en ese marco jurídico, estamos ejerciendo el derecho. Y bueno, esto data de allá por mediados del siglo XIX, cuando había hasta discusiones muy profundas para poder definir qué era servicio público. Creo que hasta la fecha todavía hay grandes deficiencias en los conceptos de lo que es la administración pública y lo que es un servicio público. Sin embargo, ubicándonos en la actualidad nuestra y ubicándonos precisamente en nuestro querido estado de Veracruz, para no andar allá por la Edad Media, creo que es bien importante que tengamos muy claras las cuestiones entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. Efectivamente, en la universidad nos preparamos y aprendemos, pero ya en el ejercicio, en la práctica, nos cambia mucho el panorama. Yo sé que a muchos de los que están aquí hoy sentados, que ya tienen también la experiencia en la administración pública, seguramente que vamos a coincidir. En las aulas no nos enseñan lo que sucede en la realidad en el servicio público. Y el servicio público, por eso, es toda una ciencia. Y es una ciencia porque durante muchos años no ha respondido en efecto a lo que debe de ser dentro de ese marco del derecho donde se ubica tanto a la administración pública para prestar los servicios públicos. Son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas, pero durante mucho tiempo en nuestro país, y hay que hablarlo con toda claridad, ese marco jurídico se vino pervirtiendo. Desde mi punto de vista, el derecho, o más bien el servicio público, está sobreregulado. Hay cientos de leyes, reglamentos, códigos que rigen o que deben de regir el servicio público. Creo que el espíritu siempre ha sido mejorar precisamente esa prestación de esos servicios públicos al ciudadano, que ese es el fin supremo del servicio público. La administración pública es la organización estructurada para prestar servicio a la ciudadanía, para resolver necesidades generales que tienen los ciudadanos, la sociedad. Para eso se organiza la administración pública, para prestarles ese servicio. Creo que el espíritu de tantas leyes y de tantos códigos ha sido ese, pero ya en la práctica se ha pervertido, y se ha pervertido tanto que por eso es que en la actualidad tenemos una serie de deficiencias y una serie de interpretaciones que le dan a la norma, que cada quien actúa de acuerdo a la circunstancia política, que es otro ingrediente que se le agrega a la administración pública y que es el que ha prevalecido en México y en Veracruz desde hace muchos años. Qué bueno fuera que, así como suena,
de una manera hasta poética, que el ejercicio del servicio público transcurriera de esa manera nata, transparente, natural, ante un marco jurídico, y que no saliéndonos de ese marco jurídico estuviéramos cumpliendo perfectamente el objetivo y el propósito fundamental de solucionar necesidades de la sociedad. La realidad es otra. Por eso quise iniciar con el tema de que una cosa es lo que aprende uno en las aulas y que ya en la práctica se enfrenta uno a realidades que de verdad, a veces lo espantan a uno, sobre todo aquí en Veracruz, sobre todo aquí en nuestro estado. Tuve el honor de que en su momento el gobernador electo me nombrara coordinador general de la transición, y ahí me tocó precisamente, junto con muchas compañeras y compañeros, analizar una por una de las dependencias en donde íbamos a realizar las entregas-recepciones. Y la verdad, por eso digo que se espanta uno, porque cuando empezaba uno a revisar, pues estaba totalmente alejado de lo que era el marco jurídico. O sea, lo que había, lo que recibíamos o lo que íbamos a recibir era algo que no se parecía en nada a lo que nos mandata el marco jurídico de la administración pública. Entonces, son temas de fondo que en este gobierno de la Cuarta Transformación, porque hay que decirlo con todas sus letras y con todas sus palabras, nosotros nos asumimos desde antes que ganáramos la elección y ofrecimos a la ciudadanía ser un gobierno de la legalidad, ser un gobierno apegado a la ley, al marco jurídico, a cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. Y en ese cumplimiento del Estado de Derecho tenemos que necesariamente acompañarlo de los principios y los valores del movimiento, y no están alejados de todo lo que existe tampoco en el marco jurídico, en el código de conducta, en el código de ética. Y siendo congruentes nosotros con esos temas, es que hemos venido trabajando y hemos venido buscando cómo apegarnos a ese marco jurídico que de verdad en muchos de los casos está sobre regulado. De verdad, durante muchos años se nos han acumulado muchos ordenamientos jurídicos, y nosotros somos siempre de la idea de que si pudiéramos cumplir cuando menos 2 o 3, estaríamos cumpliendo bien a la ciudadanía. Si pudiéramos cumplir con la ley, si pudiéramos cumplir con la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos, si pudiéramos cumplir apegados a la Constitución Política del Estado de Veracruz, si pudiéramos darle cumplimiento cabal a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y si en el ejercicio de los recursos públicos, que es lo que más dolor nos han causado en Veracruz, con el ejercicio de los recursos públicos, no solamente en el ámbito de las finanzas, sino en el ámbito del recurso humano, recurso material. Si pudiéramos cumplir con esos ordenamientos bien, creo que muchas de los actuales códigos o otras leyes, creo que no serían necesarias. Sin embargo, ante la perversión que encontramos y ante el riesgo que podríamos nosotros, como un gobierno que intenta cambiar de verdad y de fondo el ejercicio del servicio público, tuvimos que también caer en esa tentación o en ese espíritu de sobreregular la administración pública, y a lo largo, a la distancia de más de 4 años, no nos arrepentimos de haberlo hecho. Creamos una ley que es la ley de austeridad. Y créanme
porque lo pueden ustedes verificar, no porque nada más lo diga yo, sino que ustedes objetivamente pueden hacer sus consultas en las páginas, y no solamente del gobierno, sino en los organismos ajenos al gobierno, los organismos autónomos al gobierno, y se van a dar cuenta que en los 4 años y medio que llevamos de gobierno hemos avanzado, yo creo que más de lo que muchos avanzaron en un sexenio o en 2 sexenios. Porque la ley de austeridad a nosotros nos permitió ejercer un control en algo que era el coco de Veracruz: las finanzas, el gasto público. Nosotros les ofrecimos a los ciudadanos veracruzanos ser un gobierno austero, y en la máxima del presidente decíamos que teníamos que acabar con el gobierno rico para que pudiéramos pasar a una austeridad verdadera y real. Por eso se expidió la ley de austeridad a principios de 2019. Y mediante esa ley nosotros pudimos generar una rectoría en todo el gasto. Una rectoría en todo el gasto que nos llevó el primer año de gobierno, en el 2019, en diciembre del 2019, nosotros ya estábamos informando las economías que habíamos realizado en un gobierno que antes de que llegáramos nosotros era el segundo aparato administrativo más caro del país. A diciembre del 2019 nosotros pudimos informar que éramos el primer estado, el número 1 más austero de todo el país. Y el primer año, nada más en bajarle el gasto al aparato administrativo, al aparato operativo del gobierno, le ahorramos 3.500 millones de pesos. 3.500 millones de pesos pudo ser la primera economía del primer año. ¿Por qué les comento esto? Porque con una ley que nos permitía mantener un control en todas las áreas administrativas, de donde sabíamos que tradicionalmente había, así como tuberías abiertas por donde salía el recurso, que no había ningún control, era importantísimo que se tuvieran que ceñir a una ley. Anteriormente nunca existió una ley de austeridad. En cada gobierno había lineamientos de austeridad, unos lineamientos que expedía la Contraloría junto con Semiplan, y era así como un llamado a misa. Que lo quisiera acatar, que lo acatara, y el que no, pues no pasaba nada. Por eso nuestra necesidad de hacer una ley de austeridad que nos permitiera actuar en consecuencia del cumplimiento. Y el primer año pues tuvimos la primera experiencia, y de ahí para allá seguimos ajustando a las dependencias, es decir, seguir bajando el costo del gobierno. Contrario a otras administraciones donde cuando apretaba la inflación y apretaba la situación económica del país, lo primero que ordenaba: hay que bajarle al gasto operativo del gobierno. Ajá, ¿cómo? Pues fácil, que cada dependencia reduzca en 10% sus plantillas. Eso era lo que hacían. ¿Qué pasaba? Pues que agarraban así de manera arbitraria, y decían ahí en sus croquis de los puestos públicos, llegaban todos los de abajo, hay que quitarlos, ¿no? Le quitaban todo y ya se reducían un 10% de plantilla, y decían que con eso ya estaban cumpliendo. O sea, una manera totalmente arbitraria, totalmente fuera de norma, fuera de cualquier ley, porque no puede ser que puedas hacer una reestructuración de esa manera, sin un análisis organizacional, sin ver qué servicios públicos vas a dejar de prestar, o ver qué impacto van a tener ante la sociedad
sobre todo pensando que ese es nuestro propósito fundamental como gobierno, como administración pública. Nuestro objetivo y nuestro propósito es organizar el gobierno para prestar el servicio público y resolver necesidades de la sociedad, de la población. Entonces, les platico esta experiencia, más que irnos a temas técnicos del ejercicio del derecho, porque en la práctica nosotros tenemos que buscar los caminos adecuados, siempre teniendo en cuenta los principios básicos que rigen a toda la administración: la legalidad, ¿no?, la honestidad, la imparcialidad, transparencia, la rendición de cuentas. Hoy por hoy, después de que éramos Veracruz en el 2018, era el referente nacional de corrupción, donde quiera que nos parábamos en cualquier parte del país, decían: ustedes son de Veracruz, no, pues ustedes son corruptos. Entonces, esa fama teníamos, y no solamente en todo el territorio nacional, a nivel internacional, en la corrupción que se hablaba de México, se hablaba de Veracruz como el estandarte de la corrupción en México. Hoy no. Hoy quiero decirles que somos primer lugar en transparencia en todo el país. Y eso no porque se los diga. Hoy es muy fácil agarrar un teléfono y abrir la página de la Secretaría de Hacienda e irse a los informes mensuales. Ahí ustedes pueden ver el desarrollo que ha tenido Veracruz en su administración. Ahí pueden ver un tema muy importante que por ahí los profesionales de la mentira siguen diciendo, que hoy Veracruz está más endeudado que antes, ¿no? Pues eso es mentira. Véanlo ahí, página de Hacienda, sus informes mensuales, van a ver cómo ha venido evolucionando el tema de la deuda en Veracruz con números reales. Somos el número 1 en el país en capacidad de pago de deuda. Somos el número 1 en el país en el manejo de deuda. Hemos bajado a la deuda pública más de 13,000 millones de pesos, de una espantosa deuda que nos dejaron las anteriores administraciones, de casi 87,000 millones de pesos. Entonces, es tan simple como regularnos nuestras conductas en las cuestiones prácticas. Es decir, a ver, si esto hace falta, pues esto hay que regular. Si esta parte hay que normarla para poder tener cumplimiento de los objetivos planteados, pues hay que normarla. A lo mejor no tenemos que meternos en todas las normatividades que hay, cumplamos con eso, podemos traspasar y trascender en el cumplimiento de lo que debe ser el servicio público, resolver problemas y necesidades generales. Y ya para terminar, nada más les platico lo que venía sucediendo hace algunos años en España. En España, el pensamiento neoliberal, más imagínense, y compárenlo con lo que venía pasando en nuestro país. Las ideologías neoliberales llegaron un día al exceso en España de decir que ya deberían de desaparecer el servicio público, porque ya el Estado realmente ya no estaba prestando los servicios públicos. Fíjense, para reflexión, algo por ahí querían hacer con el país al privatizar todo. Privatizaban el agua, privatizaban la recolección de basura, privatizaban los permisos, las licencias, todo. Entonces decían, el Estado ya no tiene razón de prestar servicio público, vamos a reformar la Constitución, ¿no? Afortunadamente no lo hicieron porque hubo oposición, pero ese es el pensamiento neoliberal que querían que imperara en este país. Privatizar la educación, porque dejaron de invertirle a la escuela pública, ¿o no? Aquí traemos la Universidad Veracruzana desde hace muchísimos años. No había otra universidad, porque dejaron hace muchos años de invertirle a la educación pública. Era privatizar. Empezaron a otorgar licencias para escuelas y de repente, ¡pum!, florecieron universidades por todos lados y se dejó de invertir en la educación. Había universidades,
seguramente ustedes no me van a dejar mentir, que funcionaban hasta en algunas casitas de Infonavit, ya eran universidades. ¿Por qué? Porque les habían dado sus revoques, ya les habían dado sus licencias, y así era la tendencia, que el Estado dejara de estar prestando los servicios públicos y seguirlos privatizando. Esa es la ideología neoliberal. Por eso dejaron de invertirle a los hospitales y a los centros de salud. ¿Por qué? Porque había que privatizar la salud. O sea, si nosotros analizamos lo que querían hacer en México, vean Europa cómo está, vean cómo privatizaron la energía eléctrica, y vean en estos momentos lo que está viviendo Europa, lo que está viviendo España, al dejar en manos de empresas extranjeras su generación de energía, su distribución de energía. Vean lo que está pasando en Alemania, vean lo que está pasando en todos lados, vean por qué hoy, a raíz de la crisis energética mundial, también por el tema de la guerra, hoy nosotros somos un país, un paraíso de inversión para todas esas empresas que están huyendo de Europa, que nosotros tenemos que ofrecerles precisamente todo el nicho para que puedan venir. Aquí tenemos que salir ganando los mexicanos, porque allá es muy cara la energía. Acá, como tuvimos un presidente valiente que se bajó los pantalones en contra de esos intentos de privatizar la energía eléctrica, que llegó a tiempo cuando ya prácticamente estaban en las últimas la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa del Estado, con un sentido social, porque eso es lo más importante del servicio público, que es un servicio social y que va a prestar. O sea, por eso los servicios públicos se habla de que los socializamos, o sea, los ponemos al alcance de la sociedad. Si no tuviéramos la Comisión Federal de Electricidad, ahorita no sabríamos ni cómo estar pagando la energía eléctrica, porque esa es una empresa social, una empresa del Estado, solamente es puro negocio y negocio y negocio. Y bueno, así podríamos estar hablando mucho tiempo, pero yo creo que ya me callo, los dejo, pero es para reflexión. Chequen sus páginas de Coneval, ahí en Coneval, que es un organismo que no es del gobierno, es un organismo autónomo, es el que mide la política social en todo el país, y verán en qué grado tomamos a Veracruz en el diciembre del 2018 en materia de pobreza, y vean lo que hemos avanzado en 4 años. Lo que no ha hecho ninguna entidad de este país, O sea, hemos avanzado casi en un 13%, hemos disminuido la pobreza extrema en Veracruz. No lo digo yo, ahí tienen sus páginas y ahí lo pueden checar. Chequen el Instituto Mexicano de la Competitividad, chequen las páginas, ya les dije, de la Secretaría de Hacienda, vean los informes, para que seamos objetivos, lo pueden ver. Porque no podemos hablar maravillas de nuestra administración, pero lo importante es que ustedes lo verifiquen y lo chequen, para que ustedes puedan realmente calificar lo que estamos haciendo hoy por hoy en Veracruz. Cuando tomamos a Veracruz, imagínense nada más, en marzo del 2019 viene el Coneval y nos dice que estábamos en primer lugar de pobreza. Digo, le bajamos ya al 12% y no crean que hemos avanzado mucho, estamos en el segundo lugar ahora. Pero imagínense en qué estado nos dejaron a los veracruzanos después de 37 años, casi 37 años. Veracruz era una maravilla, teníamos autosuficiencia alimentaria, prácticamente producíamos todo lo que comíamos en materia de alimentos. Pues hoy no, pues hoy tanta pobreza. Pero ya me callo, ya les dije que me callaba. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas y Administración del Estado de Veracruz. Un fuerte aplauso nuevamente, señor Pérez. Prosiguiendo con el presente conservatorio, se procede a abrir el micrófono a las y los estudiantes y asistentes en general que decidan formularle alguna pregunta, comentario u inquietud referente a los temas abordados o dudas en general que les pudiesen surgir relacionadas al servicio público, para ser respondida por cualquiera de nuestros invitados especiales o participantes en el evento.